hablamos sobre la acusación constitucional por traición a la patria que se ha presentado contra Pedro Castillo. Esta acusación, como sabemos, ya sigue su curso en el Congreso de la República y irá en forma paralela con la posibilidad de una vacancia. Y también mencionamos que un grupo de ciudadanos patriotas son los que habían presentado esta acusación de acuerdo al derecho constitucional que tenemos todos y que podría ser la salida de esta situación lamentable que se encuentra en Perú. Uno de los firmantes de esta acusación constitucional, de este documento presentado al Congreso, es el doctor César Alfredo Viñolo, que nos acompaña hoy para comentar sobre este tema y otros temas de actualidad. Doctor Viñolo, muy buenas noches. Señor Reboredo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto. La primera pregunta que quisiera plantearle es cómo surgió esta iniciativa de la acusación constitucional. Evidentemente, lo que dice Castillo en la entrevista con Del Rincón constituye una grave amenaza a la soberanía del país, ¿no? Pero quisiera conocer y dar a conocer a quienes nos siguen en el programa cómo se gestó y cómo procedió esta iniciativa. Inicialmente fue una idea del doctor Hugo Guerra Arteaga. Él le transmitió la idea a Lourdes Flores Nano, al canciller Tudela, a Fernán Altuve, a Ángel Delgado y a mí. En conjunto se elaboró el documento y fue el que se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República el 1 de febrero de este año. El problema está que tenían un plazo para ver esto. Increíblemente comenzó a dilatarse el tiempo y fue el congresista Cabero de Alianza para el Progreso que lo puso en agenda antes de la semana de representación y estaba para su calificación. El día lunes, que hubo una sesión extraordinaria, hubo todo un problema si estaba dentro del plazo o estaba fuera del plazo a raíz de la posición del congresista Walter Cerrón. La conclusión, tal como explicó el secretario técnico de la subcomisión, fueron notificados para la sesión del día viernes. Fueron informados y se les alcanzó vía correo electrónico el borrador de la calificación de la denuncia. Que no se hayan presentado es aparentemente un boicot, pero eso no impide que el día lunes, en la sesión de la subcomisión, en horas de la tarde, se haya podido aprobar gracias al voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, la congresista Rocío Torres. Y si me permite, solidarizarme con ella por el vil ataque de que ha sido objeto su señora madre la noche de ayer lunes. Quiero creer, quiero confiar que la Policía Nacional efectuará un diligente trabajo para dar realmente con los responsables de esta, entre comillas, coincidencia, porque es mucha coincidencia que la señora, con su voto dirimente, haya prosperado inicialmente la calificación de la denuncia y al día siguiente su madre haya sido agredida, ¿no? Esta es una costumbre que ya se ve en otros países como en Venezuela, como también pasa con las mafias en México, que la familia sufre las consecuencias a veces de los actos políticos de algunos representantes. Y por otra parte hemos visto que ustedes, los firmantes de la acusación constitucional, han adelantado un pronunciamiento responsabilizando a Pedro Castillo de cualquier acto en contra suya. Es lo mínimo que se puede hacer. Yo tengo el antecedente que entre la primera y segunda vuelta denuncié al señor Castillo por omitir información en su declaración jurada de la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Increíblemente, el Jurado Electoral Especial y la Oficina de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones pasaron por alto esto. Esto originó que yo presente una denuncia en el Ministerio Público, lo cual acarrió que haya sido amenazado de muerte. Increíblemente, recién en el mes de enero de este año, la fiscal ha mandado al archivo
porque dice que no hay indicios razonables del delito. El indicio razonable del delito es muy simple. Una declaración jurada donde yo estoy negando tener una empresa. Eso ya es un delito. Eso está contemplado en el Código Penal. Lo que se ha tenido que hacer con la congresista Jenny Vilcatoma es ir a la instancia superior. Pero fíjese cuánto tiempo ha transcurrido desde la quincena del mes de enero y estamos entrando al mes de marzo y aún no hay respuesta del Ministerio Público, que desgraciadamente se ha politizado y ha perdido su razón de ser, ¿no? Claro, pues ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales son muy acuciosos con algunos y no con otros, ¿no? Porque hubo candidatos al Congreso que fueron excluidos porque no declararon un auto que habían dado de baja hace 40 años o 30 años, y luego hubo terroristas con investigaciones abiertas que han llegado al Congreso, como el caso de Bermejo o ahora lo que usted menciona de Pedro Castillo, que en ese momento le valió una amenaza de muerte. Si el Ministerio Público hubiese actuado diligentemente y el Jurado Nacional de Elecciones hubiese actuado dentro de la ley orgánica, el señor Castillo al día de hoy le aseguro que no sería presidente de la República. Aquí hay un contubernio, como lo vengo diciendo, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Ministerio Público. Y nadie nos asegura que las elecciones regionales, distritales y provinciales del mes de octubre sean realmente la expresión popular del pueblo. Esta mañana ha tuiteado Rafael López Aliaga que en la Junta Nacional de Justicia ya estarían trabajando en la ratificación de Zoraida Ábalos. Ese es el colmo, porque con todos los antecedentes que hay, con la acusación que hay en el Congreso de la República, la señora, con todo respeto, por dignidad, debería dar un paso al costado. Pero el problema mayúsculo, que esto data de la época del señor Vizcarra, que ha copado todas las entidades públicas, y fíjese cómo estamos. Nunca hemos tenido un ministerio público de la calidad de la que tenemos hoy en día. Ni siquiera el Poder Judicial, inclusive el propio Congreso de la República. Yo particularmente me siento dolido. Yo he sido asesor de prensa de lo que fue alguna vez la presidencia de la Cámara de Senadores. Hemos trabajado o he trabajado con Felipe Osterling Parodi, Roberto Ramírez del Villar, el señor Sebane, Luis Alberto Sánchez, Henry Piz, Polar Ugarteche, gente que tenía una ideología política. Pero ahora, ¿qué tenemos en el Congreso? A mí me duele, habiendo sido amigo del arquitecto Belaunde, que haya congresistas de Acción Popular que se han arrodillado ante el poder de turno. Y ni siquiera el partido, no hablo de la bancada, el partido como partido ha debido abrir un proceso disciplinario, un proceso investigatorio, y si hubiese indicios razonables, expulsarlo del partido. El problema que hay en el Perú es que los partidos políticos o las organizaciones políticas llaman a gente sin ideología política. Y fíjese cómo tenemos gente que pasa de un partido a otro, a otro, a otro. ¿Dónde queda la ideología? ¿Dónde quedan los principios? ¿Dónde quedan los valores? Por eso que estamos como estamos. Bueno, usted ha mencionado senadores como Sánchez o Sterling o Ramírez del Villar, que si los comparamos pues con lo que hay hoy día en el Congreso es para ponerse a llorar, ¿no? Pero eso es parte de una crisis institucional generalizada y con la cual este gobierno además aparentemente quiere contribuir, ¿no? Hay, según parece, y lo que hacen estos gobiernos del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo, una intención de destruir las instituciones para sobre esa destrucción instaurar un gobierno que se perenice en el poder. Lo hemos visto con el caso del ministro Silva, ¿no? Ni usted ni yo, con la trayectoria profesional que tenemos los dos, jamás hemos visto que un ministro es despedido con mariachis. Y hablando del ministro Silva, es una pena que la presidenta del Congreso, que el oficial mayor del Congreso, que los asesores de la presidencia del Congreso
no sepan que mientras la resolución de cese o de renuncia del ministro Silva no se publique físicamente en el diario El Peruano, no tiene validez jurídica ni legal. Es un amparo constitucional. Pero ¿qué sucedió anoche? En plena interpelación, el presidente Castillo mandó un WhatsApp aceptando la renuncia del ministro. Segundo, la presidenta dio lectura a eso. Y tercero, la presidenta leyó un documento impreso a través de la página web del Peruano donde se había colgado la renuncia del ministro. Eso no es legal, eso no es jurídico. Uno tiene que tener el ejemplar del diario oficial El Peruano en la mano y recién poder actuar. Eso desconoce la presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta del Congreso de la República. La interpelación debió salir, porque es muy diferente interpelar a un ministro que un ministro se le acepte una renuncia. Son dos cosas completamente diferentes, pero pareciera que la gente del Congreso no tiene pues manejo político, ni siquiera legal o jurídico. Bastaba preguntarle al oficial mayor, ¿un WhatsApp tiene validez legal? ¿Imprimir un documento vía la página web del Peruano tiene validez legal? Señora presidenta del Congreso, con el mayor de los respetos, tenía que tener usted el ejemplar del Peruano en la mano. Claro, eso que usted dice es clarísimo y no hay forma de refutarlo. Si no está en el Peruano no es legal. Y lo que está haciendo este gobierno es gobernar y hacer decretos a través de Twitter o de Facebook o con WhatsApp, como usted menciona, lo cual realmente es lamentable, ¿no? Porque lo ideal hubiera sido que este señor se vaya con una censura y no con una resolución en la cual se le agradecen los servicios prestados. Eso es... Y a eso se le agrega la cita con los mariachis. Bueno. El baile y el llanto de la gente. Es que bueno, ya estamos pues en un país de opereta, ¿no? Ya lo único que faltaba era los mariachis. Doctor Viñolo, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Vuelo de la Abeja conversando con César Alfredo Viñolo sobre temas de actualidad nacional. Y antes del bloque hablábamos del hecho de que se había aceptado esta renuncia cibernética o no sé cómo llamarla del ministro y el Congreso cayó, pisó el palito y la dio por legal cuando en realidad esa renuncia no existía. Al día siguiente pudo haber dado marcha atrás y dejaba al Congreso fuera de juego. Pero ya que hablamos del Congreso y de todas las vicisitudes que están pasando ahí, del tema de los niños, esta banda que aparentemente sería parte de la bancada de Acción Popular, ¿no? Y de la debilidad de la oposición en el Congreso, ¿cómo ve usted el asunto de la vacancia? La vacancia, no me voy a cansar de decirlo. Si se presenta una vacancia con toda la argumentación, con todas las evidencias, con todas las pruebas, inclusive visualizándolo en la pantalla gigante del hemiciclo del Congreso de la República, donde se demuestra que no hay ningún clamor popular del pueblo para darle una salida al mar a Bolivia, que es anticonstitucional que el presidente Castillo pretenda hacer un referéndum que es imposible para que el peruano diga, sí, quiero darle una salida al mar. Esa es la posición. Segundo, quiero que la gente de la oposición me explique matemáticamente, como niño de kindergarten, de a dónde van a sacar los 87 votos. Es materialmente imposible lograr los 87 votos. Segundo, he estado revisando lo que pretenden presentar esta semana sobre la vacancia. Son más de 15 puntos. La vacancia tiene que ser algo puntual. ¿Chocaste tu carro o no chocaste tu carro? ¿Te caíste de las escaleras o no te caíste de las escaleras? Pero poner una serie de aristas, una serie de posiciones para escuchar a 130 congresistas discutir para que al final de cuentas no proceda la vacancia, mi opinión muy particular, mi opinión muy personal, con el respeto de los congresistas, no pierdan el tiempo.
La vacancia es un imposible constitucional, legal, jurídico, matemático y numérico. Es imposible que se dé la vacancia. Lo único que procede acá es la acusación constitucional sobre hechos concretos. ¿Cuál es el hecho concreto? El señor Castillo salió en CNN diciendo, es un clamor popular darle el mar a Bolivia. Uno. Dos, vamos a convocar a un referéndum para decidir qué dice el pueblo peruano. Tres, el presidente Castillo se rectificó en una estación de provincia. Una estación de provincia, con el mayor de los respetos, no tiene la audiencia de CNN en español. En base a esos antecedentes, visualizando eso a través de la pantalla gigante del hemiciclo del Congreso de la República, simplemente a los congresistas, descontando a los miembros de la comisión permanente, tienen que votar con criterio de conciencia, pensando que el Perú está primero, que la patria, la gobernabilidad, la estabilidad. Fíjese, han pasado 8 meses. ¿Cómo está el país? Las entidades del Estado han sido tomadas por asalto por gente de Perú Libre. Si fuera gente capaz, los aplaudimos de pie, pero son gente incapaz. Fíjese cuántos ministros, viceministros, gabinetes en pleno hemos tenido, o las interpelaciones que hay. En 200 años de historia, el Perú no ha estado peor que como está ahora. Y es una pena que el señor Castillo no tenga el coraje, la decencia, la hombría de encarar esto. Simple y sencillamente se cuelga del pueblo. El pueblo, querido amigo, hay momentos en que es manipulado. El pueblo no tiene conciencia cívica. Esto no es de ahora, es de muchos años atrás. La gente se enamora porque uno carga a un niño o se ensucia los zapatos o sube un cerro. Tampoco hay derecho a que el señor Castillo pretenda dividir a los peruanos, los de la costa, los de la sierra, los de la selva, que uno es campesino y el otro es empresario. Ya pasó bastante tiempo de eso. Que no divida, que no destruya más al país, porque la factura no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Que por un acto de esencia política, el señor Castillo renuncie. La serie de evidencias. Ahora la señora Kalinin López, nadie la conoce. O sea, ni siquiera tiene DNI. Esa ciudadana no existe en la RENIEC. Nadie la conoce, nadie se reunió con ella. Es una ilusión óptica nuestra que hayan videos que fue a la casa de Zarratea, que le haya organizado la fiesta a la hija de Pacheco, que le haya organizado la fiesta a la hija de Castillo, que le haya organizado la fiesta al cumpleaños del presidente de la República. Pero nadie conoce a la señora Kalinin López, y que la señora Kalinin López, en plena fiscalía, a la hora de estar declarando, le llegue un correo de amenaza de muerte contra sus hijos. ¿Ese es el gobierno del pueblo que quiere el señor Castillo? Esa es una característica en general, como lo decíamos antes, de las mafias, ¿no? La amenaza de muerte, la persecución, el negar las cosas y también el actuar de manera oculta. Un tema que ha llamado mucho la atención es la declaración que hizo el día de ayer Hugo Chávez, el presidente de Petroperú, que dice que para ser presidente de Petroperú lo entrevistó el doctor Silva en la Clínica de la Luz. ¿Ha visto alguna vez algo parecido en el Perú? ¿Una cosa similar, que uno va al oculista y termina de presidente de un organismo del Estado? Realmente cuesta creer, lo he escuchado la noche de ayer. Realmente cuesta creer. Ahora, porque yo hago un PowerPoint y se lo doy a mi amigo el oculista, y mi amigo el oculista lo lleva a Palacio, y me llaman a las 11:30, 12 de la noche, me hacen esperar 45 minutos que exponga la posición de mi PowerPoint y tengan la venia de contratarme, prefiero no opinar, prefiero no opinar. Debería haber hoy día ya una cola de gente con su currículum ahí en la Clínica de la Luz, ¿no? Porque parece que ahí se cocinan muchas cosas y sería el Zarratea 2. El problema es que la mayoría de gente del gobierno parece que está mal de la vista, ¿no? Todos terminan ahí.
salvo que se le pongan lentes o que cambien los ojos, ¿no? Pero es sumamente extraño. Es Sí, sumamente sí, extraño. claro, se está manejando esto con nocturnidad, de espaldas al mundo y como ya se ha dicho en varias ocasiones, existe una especie de gobierno paralelo, ¿no? En lo cual estaría lo que usted ha dicho con mucha propiedad al inicio del programa, las demás instituciones, ¿no? Como el caso de Omar Tello, que en su momento paralizó la intervención a Perú Libre, lo que permitió la candidatura, igual que lo que pasó en el jurado de elecciones. La fiscalía también pudo haber evitado esto si intervenían a Perú Libre y a esa mafia de los dinámicos del centro cuando corresponde, y no como Omar Tello, que lo postergó hasta después de la segunda vuelta. Es lo que le dije al comienzo, ¿no? Si el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones, entre la primera y segunda vuelta, ¿verdad? El doctor Viñolo tiene razón. Acá omitió información, acá está la declaración jurada, acá está la ficha RUC, aquí está la ficha SUNAR. Señor Castillo, venga para acá, usted ha falseado información, usted ha negado información, esto es un delito. Ahora, es una pena también que se haya conformado una comisión investigadora del Congreso de la República. Han pasado 8 meses. Al día de hoy, ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado, ni el jefe de la OMPE ha declarado, ni los personeros políticos han declarado, de Perú Libre han declarado, ni el propio Castillo ha declarado. Entonces yo me pregunto, ¿vale la pena distraer, crear una comisión investigadora para unos amigos que ganan más de 8.000 o 10.000 soles? Pase el tiempo y no se haga nada. Es preocupante, se lo digo así de manera muy personal, el próximo proceso electoral. No tenemos ninguna seguridad de nada. ¿Qué pasaría si el 10 de octubre, que es el proceso de elecciones municipales, se llenan de lápices los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales? ¿A quién vamos a reclamar? Ahí Los va a ser ya, congresistas no se, claro, eso ya sería los terrible. congresistas no se dan, es el colmo, los congresistas no se dan cuenta de eso. El señor Salas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no tiene corona, es un ciudadano como usted o como yo. Ese señor tiene el deber, la obligación de concurrir al Congreso de la República. Usted como gerente, como jefe, como presidente del jurado, estaba en la obligación de que su gerente de fiscalización fiscalice. Hay congresistas, como usted lo decía, con sentencias, con investigaciones, con procesos. Ese es el Congreso que merecemos los 33 millones de peruanos. Nadie se pone a pensar que somos una vergüenza ante el mundo. Para, Basta escuchar las exposiciones del presidente de la República, de los ministros, de los propios congresistas en el Congreso. no, es lamentable, ¿no? Ahora lo que usted recuerda, para que nuestros televidentes lo tengan claro, es esa comisión que se creó para investigar las irregularidades en el proceso electoral. Y esa comisión Así es. hasta el momento no aporta nada y como usted dice, está ahí funcionando y generando gasto, pero es lamentable que ese tema que tendría que ser crucial se haya dejado un poco ahí abandonado, ¿no? De la, Pero sería importante que se cite a esta gente y vamos a ver también qué sucede en el Colegio de Abogados, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones está incompleto porque falta representante del Colegio de Abogados por toda esta movida que se hizo en 3 elecciones suspendidas. Ya eso sería lo, momento lo, de que se regularice, ¿no es cierto? lo único decente, lo único higiénico por el país, por el bien de todos nosotros y por el bien de la gobernabilidad, es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones renuncie, el jefe de la OMPE renuncie, la del Ministerio Público renuncie, que el señor Castillo renuncie, que Dina Boluarte honre su palabra y que la presidenta del Congreso convoque a elecciones generales, pero elecciones generales con partidos políticos, con gente que tenga una ideología política, no que le toquen la puerta a ver si entro con Acción Popular o si entro con Renovación Popular o tal u otro partido. De eso no se trata.
Uno tiene una ideología así como tiene una religión. Somos católicos, apostólicos y romanos. Yo mañana no voy a ser testigo de Jehová y pasado de otra religión y pasado de otra religión y moverme de acuerdo a mis intereses personales. Vuelvo a repetir, ¿dónde quedó el ejemplo del arquitecto Belaúnde, por ejemplo? ¿Dónde quedó el ejemplo de Luis Bustamante Rivero? ¿Dónde quedó el ejemplo del propio Luis Alberto Sánchez o Ramiro Prialé? El mismo Alfonso Barrantes Lingán, Henry Pease. ¿Dónde quedó ese ejemplo, estimado amigo? No merecemos el Congreso que tenemos hoy en día. No merecemos el poder ejecutivo que tenemos hoy en día. Y es una pena la calidad de ministros que tenemos. Completamente de acuerdo, doctor Viñolo, y le agradezco mucho por esta entrevista que ha esclarecido muchos temas. Hemos llegado al final del programa y le reitero nuestro agradecimiento. A usted, mi agradecimiento. Muy buenas noches. Buenas Saludos. noches.